En lo profundo de la cordillera de los Andes, donde el aire se vuelve más delgado y el silencio es solo interrumpido por el rugido del viento, se esconde una historia que pocos se atreven a contar. La expedición liderada por el general José de San Martín en 1817 fue un hito de la independencia, pero hay detalles de aquel cruce que permanecen enterrados, envueltos en sombras y misterio. El historiador Alejandro López había dedicado su vida a estudiar la gesta libertadora, pero había algo que lo inquietaba. Entre los documentos que había revisado, encontró una carta nunca antes revelada, escrita por un soldado anónimo que hablaba de una maldición que asoló a un grupo de hombres durante el cruce. Alejandro decidió seguir el rastro de esa historia, aunque sabía que le costaría mucho más que simples noches de insomnio. Era invierno cuando Alejandro emprendió su propio cruce de los Andes, decidido a encontrar la verdad. Llegó al pie de la cordillera con un equipo reducido, solo los más valientes lo acompañaron en su peligrosa misión. A medida que ascendían, el clima se tornaba más hostil, y la sensación de ser observado no los abandonaba. Una noche, mientras acampaban en un paso estrecho y solitario, Alejandro escuchó susurros que el viento no podía haber traído. Se despertó sobresaltado, y al salir de su tienda, encontró a uno de sus compañeros de expedición parado en el borde del precipicio, con los ojos abiertos pero vacíos, como si estuviera en trance. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el hombre susurró algo incomprensible y se dejó caer en el abismo. Los demás hombres despertaron por los gritos, y la confusión reinó en el campamento. A la mañana siguiente, decidieron continuar, pero el miedo había echado raíces en sus corazones. Alejandro no podía dejar de pensar en lo que su compañero había susurrado antes de caer: ellos no quieren que lo sepas. Días después, mientras cruzaban un desfiladero cubierto de niebla, encontraron un refugio abandonado, una estructura antigua que no figuraba en los mapas. Dentro, en las paredes de piedra, había grabados que mostraban figuras humanas envueltas en llamas, y en el centro, un símbolo que Alejandro reconoció de la carta del soldado: un sol partido por un rayo. Esa noche, la temperatura cayó en picado, y el frío se hizo insoportable. El viento, que antes era solo una molestia, ahora traía consigo voces, cada vez más claras. Los hombres comenzaron a enfermar, debilitándose rápidamente, como si una fuerza invisible les drenara la vida. Alejandro, a pesar de su agotamiento, se dio cuenta de que estaban siendo castigados por algo que no debía ser revelado. Finalmente, solo quedaba Alejandro, enfrentado a la verdad que tanto había buscado. Frente a él, en un antiguo altar de piedra, yacía un cofre cerrado con un sello que nunca había visto. El aire alrededor era denso, casi asfixiante. Mientras extendía la mano hacia el cofre, las voces se hicieron más claras, y pudo entenderlas: vete mientras puedas. La libertad tiene su precio, pero algunos secretos deben morir con el viento. Alejandro se quedó congelado, el terror paralizándolo. Sabía que dentro de ese cofre estaba la respuesta que tanto había buscado, pero abrirlo significaba desatar una maldición que había permanecido dormida durante siglos. Y así, queridos oyentes, nos quedamos con una pregunta que retumba en la oscuridad: ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? Algunas verdades pueden liberarnos, pero otras están mejor enterradas en las profundidades del tiempo. Recuerden, la próxima vez que escuchen el viento susurrar entre las montañas, no todo lo que cuenta es solo un eco. Buenas noches, y que sus sueños no sean perturbados por los secretos que los Andes guardan en sus entrañas.